Ahora sí. Entonces, imaginemos que yo venga, pues, con un dolor de estómago y les pueda decir, hermanos, me siento muy mal, por favor, ayúdenme. Y probablemente algunos de ustedes me van a decir, oye, hermana, sí, pero ¿qué siente? Y les puedo decir, tengo fiebre, me duele el estómago, me siento mal. Si ninguno de ustedes es médico, me pueden ayudar, pero no son las personas 100% adecuadas para ayudarme, al menos en ese momento, ¿cierto? Entonces, muchas veces creemos que la iglesia debe ayudar conforme le parece a la iglesia. Y hemos entendido que el actuar de Jesucristo era yo ayudo de acuerdo a cómo la persona necesita que le ayude. Y ese es el enfoque que nos da Jesús, un enfoque al revés de lo que hemos estado desarrollando en la iglesia. La iglesia quiere ayudar a las personas como le parece a la iglesia, ¿no? Pero para poder encontrar la mejor manera de ayudar a las personas necesitamos conocer a las personas. Entonces, esa es una forma de ayuda integral enfocada en la persona. ¿Y cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Me dice, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Quién me dice? Ayudar. La razón de ser de la iglesia son las personas. Son las personas. Entonces, si yo pretendo trabajar con personas, ¿a quién tengo que escuchar? A las personas. Entonces, muchas veces mi forma de querer ayudar no va a ser de acuerdo a lo que la persona necesita. Ustedes me pueden querer ayudar porque me duele el estómago, pero de repente no son las personas indicadas porque lo que yo necesito es ver un médico. ¿Qué tal tengo una infección? Entonces necesito medicamento. Eso es importante en nuestra acción pastoral. Entonces, nuestra pregunta en el desarrollo de la psicología pastoral, de la consejería pastoral, es preguntarnos, ¿qué necesita la persona? ¿Qué necesita la persona? ¿Cuál es otra preguntita? ¿Qué le sucede a la persona? Y ahora yo les pregunto, ¿siempre es únicamente una causa espiritual? ¿Que se han endemoniado y punto? ¿Siempre es así o no? Puede ser diferente tipo de causas. Muy Puede bien, ser causa económica, puede ser enfermedad física, puede correcto. ser depresión. Puede ser un tumor, Ah, claro. un coágulo en el cerebro que le hace actuar así. Entonces, por eso necesitamos saber qué le sucede a la persona. ¿Y desde dónde respondemos esa preguntita? Desde la visión integral. Yo tengo que encontrar lo que le pasa a la persona desde la visión integral. Si le pasa algo desde su cuerpo, desde su mente, desde su espíritu, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Qué le sucede a la persona? Y luego digo, entonces, ¿qué necesita la persona? ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesita la persona? Pero ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros hemos creído que la forma de ayudar a las personas era simplemente hacerlo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Y no siempre es así, porque tú no sabes, tú no eres un adivino, ni eres un profesional de todas las áreas. Entonces, Jesús, si nos hubiera enseñado un ministerio tipo maestro de orquesta, solamente Jesús se hubiera bastado solito. Él tenía 12 personas, un equipo, y él trabajaba en equipo con ellos. Y a pesar de que era Dios, o sea, nunca dejó de ser Dios. Y él sabía, conocía, sabía lo que le pasaba a las personas. ¿Por qué tuvo la necesidad de tener un equipo? Porque nos quiso enseñar una visión en unidad entre nosotros, como equipo, como familia, como iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante trabajar en equipo. Nosotros no somos sabelotodos. Y miren, acá hay una linda lección que me gustaría compartirles de acuerdo al contexto que está sucediendo en esta época. Cuando
el expresidente, el último presidente, el señor Merino, por ejemplo, convocó a su gabinete. ¿Quién me dice cuál era el denominador común entre las personas que convocó en su equipo? ¿Alguien ha observado una característica en común en ellos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué era el denominador común en la mayoría de ellos? En el equipo de trabajo del señor Merino. ¿Alguien? ¿Han visto las noticias o qué han estado haciendo? ¿Puede lanzar nuevamente la pregunta, pastor? Nuevamente la pregunta. El expresidente Merino, al que lo sacaron hace poquito, al que renunció, tuvo un equipo de trabajo. ¿Cuál era el denominador común, la característica en común de la mayoría de ellos? ¿Han observado o no? ¿Alguien? ¿Cuál era la característica en común? Que todos ellos luchan por un mismo fin, ¿no? De sacar al pueblo en bien. Todos hablan eso, ¿no? Sí, que vamos a sacar al Perú, que no sé cuánto, ¿no? Ya, ok. Ese es su fin, ¿no? Ok, Guiado. gracias, Elvita. Hay algo que han notado los jóvenes, los adolescentes, las nuevas generaciones. La indiferencia, pastor. Ya, Mari, pues, en diferencia. Y es lo siguiente. La ignorancia del conocimiento contextual. ¿Qué significa eso? Si ustedes han escuchado las declaraciones del señor Merino, del señor Arauz, Fred, entre los que han estado ahí, la mayoría eran personas de alta edad. Y con esto no digo de que, o sea, el ser una persona mayor te limite a poder trabajar por tu país, yo creo que te da mucha experiencia. Pero hay algo que a la edad le acompañaba la falta de comprensión de esta generación. Ustedes se acuerdan, no sé si vieron esta parte, cuando una periodista le preguntó al señor Arauz, le dijo, ¿y usted se comunicó con el señor Merino antes de que él renunciara? Y él le dijo, sí, le escribí al WhatsApp. Y le respondieron. Y él dijo, no, nada, no tengo respuesta. Entonces lo dejaron en visto. Y él dijo, ¿cómo? ¿Qué cosa hice? No entendía qué significaba esto. ¿Y qué significa dejarte en visto? Dejarte en visto es cuando alguien en el WhatsApp te mira, ¿no? Sale ahí, te leyó y no te respondió. Esta frase, por ejemplo, que no haya comprendido esto y otras muchas cosas más, hablan de qué? De la ignorancia del conocimiento del contexto. Si yo quiero trabajar con los jóvenes, necesito conocer cómo piensan y cómo sienten los jóvenes. Si yo quiero trabajar con los adolescentes, necesito comprender y conocer cómo piensan y sienten los adolescentes. Entonces, hay un partido en especial que se está llevando mucha la simpatía de los jóvenes. ¿Por qué? Porque en las declaraciones que tiene este partido hay una mejor comprensión de las necesidades de esta generación. Y esto está pasando también en la iglesia. Hay muchos pastores, y no solamente de edad cronológica, porque la edad cronológica puede jugarte para bien o a veces no mucho. Cuando tú no actualizas tu conocimiento respecto a las personas con las que estás trabajando. Por ejemplo, muchos de repente, no sé si acá haya líderes de jóvenes o adolescentes o niños, pero a veces muchos de los líderes hemos encontrado una barrera en nuestros pastores por no comprender las necesidades de esta nueva generación. Entonces, la ignorancia del conocimiento contextual es no comprender el sentir, el pensar, el anhelar de las personas con las que pretendemos
trabajar. Si nosotros no conocemos esto, no podemos trabajar con estas personas. Si yo no conozco lo que piensan, lo que sienten, lo que anhelan, mi trabajo va a ser muy distante, muy lejos. Yo les voy a hablar de Z y ellos van a querer escuchar A. Y vamos a hablar dos cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Por qué creen de que yo me tomo el tiempo de escucharlos, aunque sea brevemente, clase tras clase? Uno, porque me interesa saber cómo están. Y dos, porque yo necesito conectarme con lo que cada uno de ustedes siente, piensa y anhela. Porque se supone que yo tengo la responsabilidad de suplir esa necesidad. Si yo me desconecto, yo no los escucho, yo voy a hacer lo que a mí me parece y de repente eso está lejos de lo que ustedes necesitan. Jesús fue un líder que le gustaba sentarse a conversar con las personas. Le encantaba conocer cómo piensan, cómo sienten, lo que sueñan las personas de distintos contextos. Él iba entre los políticos, los fariseos, ¿no? Él iba entre los más pecadores, él iba en todo tipo de personas. Se sentaba a escuchar, a comer, ¿no? Incluso su apodo era comedor, bebedor, porque paraba siempre en este tema social. Y eso no le gustaba a los religiosos de esa época porque decían, ¿qué cosa? O sea, yo soy santo, yo no me puedo mezclar con el pecador. Y a veces muchos tenemos ese pensamiento fariseo, ¿no? Entonces a Jesús era políticamente incorrecto lo que hacía. Porque decía, ¿cómo este se dice que es el Hijo de Dios? Y mira, ¿con quién está? Está conversando con la prostituta, está comiendo con el publicano. ¿Qué es esto? Eso a los fariseos les cruzaba los fusibles. ¿Por qué hacía Jesús esto? Tenemos una mente cerrada, pues. Muy bien, Elvita. Tenían ellos una mente cerrada. Y ellos servían a la iglesia, ¿eh? Ojo. Pero lo hacían a su forma de ver. Y ahora yo les digo algo en el amor del Señor. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Oye, ¿de qué vas a predicar? No sé, lo que el Señor me diga. Un momento, está bien. Pero tú necesitas conocer cuál es la necesidad de tu gente. Tú necesitas saber qué cosas son las que necesita trabajar tu gente, tus personas, tu iglesia, tus hermanos, tu familia. Porque si no, tú vas a estar, como dice Elvita, en una mente cerrada, trabajando tú en tu forma y no vas a llegar a lo que ellos necesitan. No podemos descontextualizarnos, amados hermanos, y no podemos dirigir la iglesia conforme a nosotros mejor nos parezca. Debemos escuchar a las personas y escudriñar las escrituras para que sea nuestra luz, nuestra guía en el trabajo con ellas. Entonces, recordemos eso. No lleguemos al punto de ser ignorantes del conocimiento contextual. ¿Qué es eso? No conocer a las personas con las que trabajamos y querer servirlas conforme a nosotras nos parezca. No hagamos eso. El día que hagamos eso, nos hemos desconectado de la iglesia. Ese día nos hemos vuelto fariseos y fariseas porque hemos estado de repente con una mente cerrada, sirviendo, pero no como la iglesia lo necesita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, amados hermanos, el servicio contextual, ¿qué es? El servicio contextual es conocer el sentir, el pensar, el anhelar de las personas con las que pretendo trabajar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo llego a comprender el sentir, el pensar y el anhelar de las personas con las que trabajo? A ver, quiero ideas. ¿Cómo lo hago? Conversando con ellos. Llevarnos conversando. Conversando.
¿Qué más? Primero que darle confianza, ¿no? Ser su amiga. Confianza. Primero llegar a ellos de esa forma, Amistad. amistad. ¿Qué más? De repente de ahí interesarnos en lo que respecta a ella o a él, ¿no? Excelente. Preguntarle. Interés por ellos. ¿Qué más? Prestarles atención. Uy, excelente. Atención. Escucharle de lo que ellos dicen, cuál es su posición, Excelente. Y si alguno opina diferente a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Los reprendemos, los disciplinamos? ¿Qué hacemos con los que opinan diferente? Es para la cabeza. no, también es bueno escucharle, claro. Y de acuerdo Escuchando a su eso, punto de vista. Bien, respetando las diferencias, ¿no? esa es su razón. Correcto. Muy bien. Ahora, yo quiero compartirles acá dos cositas, dos anécdotas que de repente nos pueden ayudar. Algo que, por ejemplo, a mí me encanta del trabajo con adolescentes es que el adolescente no te brinda su confianza porque tú se lo pidas. Si ustedes ven la característica de esta nueva generación, la característica de la generación que ahorita está en las calles, es justamente el respeto no impuesto, el respeto ganado. Esa es la característica de esta generación, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, hablaba con mi mamá y le decía, ma, en tu generación, alguien venía de repente con una posición y con un puesto de repente rangos, ¿no? Ya era suficiente. Y ella me decía, sí, es verdad. O sea, para nosotros era muy difícil revelarnos o dar nuestro punto de vista o contradecir a alguien con autoridad. Y eso es algo que en estas generaciones no se ve, o sea, hay un respeto ganado, no hay un respeto impuesto. Ojo con lo que les estoy diciendo. Hay muchos que dicen, llámame pastor, yo soy el pastor, pero el pastorado es algo que tiene que ganarse en el corazón de la oveja. El liderazgo es el liderazgo reconocido por las personas que trabajan contigo. Porque te pueden decir líder, pero no van a sentir tu liderazgo en su corazón. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que a mí me encanta de los adolescentes. Los adolescentes no te regalan su respeto ni su confianza. Tú la tienes que luchar y ellos te ponen a prueba, ¿no? Pero cuando tú ganas su corazón, wow, ellos son imparables como lo están viendo ahora afuera en las calles. Otra cosita, en las técnicas en las cuales yo escucho, conozco a las personas con las que trabajo, hay muchas cosas y es lo que nos funciona mucho en la iglesia, la comida. Conversaba con dos pastores muy importantes ahorita a nivel del trabajo juvenil y me decían, Elia, lo que a nosotros nos funciona es comer, comer con nuestra iglesia. Todo joven que llega, toda persona que llega, no sale sin comer. Imagínense, ellos y su casa, ellos son dos esposos, su casa es un lugar donde toda su iglesia entra y con total libertad se sirve, coge, come, entra al baño, sale. O sea, es la casa de ellos. Y yo les preguntaba, pastores, ¿y esto no ha violentado de repente un poco su intimidad como esposos, como pareja? Y me decía, es que eso depende del acuerdo que tiene la pareja. En nuestro caso, no. También tenemos nuestros propios espacios, pero nos encanta compartir así con las personas, porque como yo les enseño de familia, si ellos no ven cómo es mi familia, como yo les enseño de amor hacia las esposas, si yo no amo a mi esposa y ellos no lo ven. Yo puedo decir en el púlpito muchas cosas y me puedo creer un arcángel, pero de repente en mi casa no soy eso. Y al tener a la iglesia cerca de nuestra convivencia familiar, ellos pueden ver que no solamente nosotros hablamos, sino hacemos. Y si nos equivocamos, nos pueden corregir. Entonces, muy interesante la forma de trabajo que ellos tienen, por ejemplo. Y esta es otra estrategia, ¿no? Convivir. Y de hecho Jesús la utilizaba mucho.
Yo creo que los mejores sermones que Jesús dio fue comiendo con la gente, comían con las personas, ¿no? La Santa Cena, que se habla en la Biblia, era todo un banquete, ¿no? Entonces, debemos utilizar distintas estrategias para poder desarrollar estos espacios. Y ahora yo les pregunto, ahorita por el contexto, ¿qué estrategias podemos usar para conocer a las personas? De repente no nos vamos a poder reunir mucho, poco a poco. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar en la virtualidad? ¿Quién me dice? Siempre llamarle por teléfono. Muy bien, llamadas, Claro, videollamadas también. claro, videollamadas. ¿Qué más? Hacer una reunión virtualmente por WhatsApp. Ahí está, reunión por WhatsApp. ¿Qué más? Por ejemplo, en el trabajo con los jóvenes o los adolescentes podemos ver una película juntos. Todos, ¿no? Desde sus casas, ahí conectados, todos viendo una película y después nos juntamos para discutir algo. O podemos tener un lunch virtual, cada uno viene con su lonchecito o con su almuerzo. De hecho, eso hicimos en una ocasión, tuvimos un almuerzo virtual y todos los chicos vinieron con su almuerzo, nosotros pagamos los deliveries de todos y cada uno recibió su delivery y pues todos se conectaron a la misma hora y todos estuvimos comiendo, ¿no? Entonces, hay estrategias para poder no También, descontar, pero por ahí. también se puede siempre tomar en cuenta sus cumpleaños y festejarlo por Zoom, Excelente, mi hermana Sarita, porque las fechas eso es lo que yo estoy haciendo con la iglesia virtual que estoy llevando. excelente. Y está funcionando porque el cumpleañero trae un visitante. Qué lindo, qué Sí. bonito, muy bien. Y todos nos ponemos de acuerdo. El cumpleañero, lógicamente, en su casa tendrá su torta, pero todos ahí le escribo y le digo, para no estar antojadizos, cada uno su tajada de torta que podemos comprar y un brindis, puede ser agüita, puede ser gaseosa, yogur, lo que sea, pero vamos a orar todos juntos al mismo tiempo y se sienten bien. Sí, claro, qué Sí. lindo. Gracias por compartirnos eso, mi hermana Sarita. Y también Cumpleaños, ¿no? cuando recién empezamos, hacía como, había muchos nuevos como para romper el hielo también, algunas dinámicas. Excelente, Sí. dinámicas. Muy bien, buenísimo. Ahora, dentro de la celebración de las fechas especiales podemos considerar también, por ejemplo, graduaciones, ¿no? Ingresos a la universidad, etcétera. Y también los momentos tristes, momentos de enfermedad, momentos de pérdida, y justo eso nos va a abrir puerta a nuestro segundo aparte de tema, que es los procesos de duelo, que ahorita vamos a entrar. Pero primero necesitamos hablar sobre la acción pastoral contextual, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿está claro lo que es la acción pastoral contextual? ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Ya. Pastora, Sí. pastora, tengo una consulta. Cuando, por ejemplo, bueno, hay preadolescentes, ¿no? Prácticamente, ya, y ellos, cuando tocábamos de los cumpleaños, por ejemplo, eh, no, a ellos prácticamente no les gusta ese tipo de celebración así por virtual. Si no, dicen, no importa, vamos a reunirnos unos cuantos. No importa, vamos a estar unos 10 o 8 y hay que tratar de reunirnos de una manera rápida. Y, y bueno, ahí cuando se reúnen los chicos y ellos también tratan
de hacer, ¿no? De cumplir con los protocolos, con lo que piden, todo eso, para que no, quizás cualquier cosa, o sea, toman precauciones también ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí es también donde se ve de ellos quizás un poco de ¿cómo se le puede decir? Un poco de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, porque ellos ahí sacan todas sus emociones. Ellos dicen, no, es que estoy en casa solo, no tengo hermanos, otros dicen, no, que son chiquitos y me estreso, y cuando yo me reúno con ustedes, estoy ahí, estoy mejor. Entonces, ahí vemos sus emociones, cómo, cuáles son sus penas. De repente ahí se acercan y se ponen a contar, y algunos son que vienen a la iglesia, pero sus padres no van a la iglesia. Entonces, ahí se ponen a contar sus cosas y ahí también hay una ayuda, ¿no? Entonces, de ese modo también, o sea, se trabaja, ¿no? Con los chicos. Entonces ellos dicen, pero si nosotros predicamos de la palabra del Señor que Cristo sana, que Cristo salva, entonces yo sé que nada nos va a pasar por un rato que nos vamos a reunir, ¿no? Entonces, ahí también ellos también así como que se divierten así entre ellos. Gracias, hermano Saúl, por compartirnos eso. De hecho, sí, o sea, es la característica de una generación altamente emotiva, ¿no? Su emoción está a flor de piel, pero justamente nosotros somos los líderes que de alguna manera como adultos o como personas que de repente tienen esa carga por ayudarlos, vamos a tener en consideración varios aspectos. Y por ejemplo, algo que yo les puedo decir, yo trabajo más de 12 años con menores de edad, en los diferentes contextos dentro de la iglesia o fuera, es que en el trabajo con menores de edad siempre debe primar el permiso de los padres ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque ellos van a querer vivir en la calle. O sea, si es que quieren, se van a emocionar en todo sentido. Por eso es que es rico trabajar con ellos. ¿Cuál es nuestro deber como líderes? Moldear eso de la mejor manera y cuidarlos. Y a veces, Encaminarlos. sí, y a veces los tenemos que cuidar de ellos mismos. Entonces, por eso es que si se puede hacer, genial, pero que haya autorización de sus padres. Y cuidando en este contexto todo, porque de repente por las cosas que yo he visto, porque sí he visto el tema de denuncias y todo eso, les pueda sonar un poquito exagerado ya, pero muchas veces cuando se trata del hijo de una persona, los padres, por muy cristianos que sean, pierden muchos papeles. Y lamentablemente contra las personas directas que se van a ir es pues contra los líderes o contra la iglesia si algo sucede con sus hijos. Y tienen toda la razón. Porque algo importante que tenemos que tener, amados hermanos, es que trabajamos con los hijos de otras personas. Y son las personas, o sea, son lo más querido. Muchos de ustedes son padres. Es su mayor joya. Es la persona por la que darían su vida y nos están prestando esa confianza por unas horas. Entonces lo tenemos que tomar muy seriamente, ¿no? Entonces lo que yo les sugiero, hermano Saúl, y a todos los que trabajan con menores de edad, es que toda reunión que se haga de manera presencial o incluso las virtuales deben tener autorización de sus papás, porque de esa manera desarrollamos, ¿ok, Freddy? Desarrollamos el respeto y el cumplimiento de las cosas correctas que deben haber, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque los chicos, como les digo, se van a emocionar ante muchas cosas y es lo lindo que son, pero justamente nuestro deber es encaminarlos, ¿no? Y definitivamente, hermano Saúl, no hay nada mejor que verlos físicamente. Es muy rico verlos, alimenta mucho el cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Pero si es que se puede hacer con todos los protocolos y con la autorización de sus padres, fenomenal. ¿Para qué? Por el cuidar de ellos y por el cuidar de nosotros también, ¿no? Incluso ahora les Sí, diré, pastora, sí, genial, pastora, genial. justamente.
justamente como decía, ¿no? Claro, el permiso sí se hace. Y también cuando ya se van, o de repente nos pasamos unos minutos, entonces ese es el trabajo, ¿no? Tenemos que llevarlos, ya los mayores, tenemos que llevarlos, dejarlos en Sí, su casa, sí, dejarlos en su puerta y así, porque tampoco no lo podemos dejar ahí que se vayan solos, no. O sea, sí. ese es el cuidado de los mayores que se trabaja con ellos. Por eso muchos dicen, es difícil, pero no, no es difícil, es divertido trabajar con ellos, de verdad. Sí, tienes toda la razón. Ahora, hay algo que me gustaría añadir, de hecho se me vino a la mente esto. Hay padres y padres, ¿ah? En una ocasión era, cuando eres líder de adolescentes, te lleven los quinceañeros a más no poder. Y las fiestas de promoción. Y eres madrina, padrino de todo el mundo. Entonces, ok, ok, Freddy, gracias por eso. Entonces, imagínense, ya viene la época de promociones y todo, y quinceañeros, y te piden, pues, como líder de adolescentes, o que dirijas su quinceañero, o que prediques, o que estés, pero tienes que estar, ¿no? Entonces, en una ocasión estuvimos en un quinceañero de una niña, y pues había un jovencito, un adolescente nuevo, ¿no? Entonces era invitado de uno de los chicos. Y me dicen, yo no llevo a ninguna persona que no tenga autorización de sus padres, y yo sí soy muy terrible en eso, hasta yo pido que me pasen con el papá o la mamá. O sea, así los cuidos a ese nivel. Entonces recuerdo que uno de ellos era nuevo, tenía 15 años más o menos, y yo pedí hablar también con la mamá y demás, ¿no? Entonces, no, le encargué a un líder, y el líder me dijo, sí, ya lo hice, ya conversé y todo, ok. Entonces ya eran pues pasada ya la medianoche, ¿no? Entonces yo lo miro a él y le digo, oye, ¿no se supone que tú te tenías que ir porque es tu primera vez en inglés y cómo te vas a quedar hasta esta hora? Yo estaba pero así al borde preocupada. No, hermana, mi mamá ya seguro se está durmiendo, no creo que me diga nada. ¿Qué? Le digo, ¿cuántos años tú tienes? 15 años. Tu mamá debe estar ya seguramente buscando con Serenazgo, la policía, todas las Fuerzas Armadas, a todos está llamando y a mí me va a chancar. Entonces, no, hermana, no. Y yo no creía esto, hermanos. Y a pesar de que el líder me había dicho que ya había hablado con la mamá, yo la llamé. Y me contesta una señora que estaba durmiendo. Uno cuando está durmiendo se nota, ¿no? Y me dice, señora, le digo, usted es la mamá de tal chiquito. Y me dice, sí, buenas noches. Le digo, mil disculpas, yo súper avergonzada porque si su mamá ahorita me mata. Discúlpeme, yo soy la líder de la iglesia tal, me presento, le digo quién soy y le digo, discúlpeme, pasa que él nos ha dicho que usted le ha dado permiso. Y me dice, sí, sí, no hay problema. Más bien un favor, que ya venga mañana temprano. Gracias. ¡Plum! Me colgó. Yo quedé sorprendida y lo miré a él y decía, ay, pobre chiquitín. Porque imagínense, ¿no? Ni su propia mamá. Yo estaba más preocupada que la madre, hermanos. Yo me mordía las uñas todas. Y hay padres y padres. Y muchas veces como líderes de ellos, las hacemos de papás. De hecho, ellos sienten decirte, ¿no? Muchos de ellos a mí me dicen mami, por ejemplo, ¿no? Mami, mamá. Y ahora están viejonazos y me siguen diciendo mamá, ¿no? Porque eso nace en su corazón, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos entender y no hay nada mejor pues que trabajar con ellos persona a persona, pero por cuidarlos, a veces los tenemos que cuidar de ellos mismos también, porque son muy emocionales, ¿no? Por eso yo creo que a mí personalmente, hermanos, como alguien que ama el trabajo con las nuevas generaciones, me molesta mucho escuchar o ver en las publicaciones de las redes sociales líderes de iglesias o pastores publicando cosas como que la nueva generación es la generación TikTok, es una sarta de personas emocionales, no saben lo que quieren, y eso a mí me enerva el corazón. Porque sí es cierto, muchos de ellos pueden estar ahorita en la calle muy emocionados solamente por estar entre amigos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿No? Entonces, eso es algo que yo creo, como dice Saúl, aunque las personas quieran trabajar con ellos, solamente educarlos te va a hacer de que tú puedas direccionarlos, como dijo Sarita, ¿no? Orientarlos en todo sentido y prepararlos, porque hermanos, trabajar con ellos, ya los han visto ahorita en las calles. Y ahora imagínense que todos ellos estén evangelizados. Imagínense que sea un evangelismo masivo, ¿no? Entonces sí es algo que se puede hacer. Wow. Yo creo que solamente lo vamos a lograr cuando amamos a las nuevas generaciones.
y entendamos cuál es su necesidad y los cuidemos hasta a veces de ellos mismos, ¿no? Bien, Freddy, ¿hay algo por ahí que quieren añadir? Pastora, buenas noches, ¿me escuchas? Te escuchamos un poco bajito, pero te escuchamos. Oye, pastora, disculpe, quería hacerle una consulta. Hace ratito teníamos clases de apologética y el pastor mencionaba algo, ¿no? Que dice él vio a un joven vestido de rockero así y cuando el pastor le preguntó ¿por qué estás vestido así? No es que también es la manera de cómo yo voy a poder evangelizar también allí a los jóvenes. Entonces mi consulta es, pastora, ¿hasta qué punto nosotros podemos también nosotros quizás bueno, hacer esas cosas sin perder quizás nuestra identidad? El ¿Vestir pastor de decía, rockero, ¿no? algo así? Algo así, se vistió, dice, y el pastor, ¿cómo te vas a vestir así? Y él decía, no, es una manera, es una estrategia, ¿no? Para poder llamar a la atención de los jóvenes para que ellos tengan el conocimiento del Señor. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, pastora, ¿hasta qué punto nosotros podemos también quizás imitar algunas cosas así? Pero sin llegar quizás a la exageración o algo así, o eso, pastora. Buena pregunta, Freddy. Yo te contestaría desde 2 puntos. El primero es que debemos entender que todas las personas tenemos un llamamiento específico de parte de Dios y que a donde llegan unas personas probablemente no van a llegar otras. Y te lo comento por esto. En una ocasión yo conocí a un pastor cuya apariencia física o su forma de vestir era pues lo peor para la iglesia, ¿no? Pero él es pastor. Entonces yo hablé con él y le digo, pastor, en algún momento me imagino que le han pedido cambie su forma de vestir y todo lo demás. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O por qué usted viste así y demás? No quiero ofenderlo, simplemente quiero que me comente, ¿no? Y me dijo algo, me dice, mira, yo soy pastor de los chicos que están en los barracones, de los que cantan música urbana, porque él canta, y mi púlpito es la calle. Entonces, yo no voy a poder llegar a, si yo me visto de corbata y terno, a mí no me van a permitir el acceso hacia donde están ellos. En mi caso, me dijo él, el Señor a mí me ha llamado para poder llegar a ellos, lo cual no quiere decir de que de repente, si yo veo, por ejemplo, que ellos puedan hacer ciertas cosas, pensar ciertas cosas, yo no las diga y no las corrija, yo lo hago, pero creo que en mi caso, me dijo él, yo necesito vestir así por las personas a las cuales debo llegar. Entonces, lo primero, Freddy, que yo te diría, porque yo he visto tantos tipos de personas, a mí me encanta mucho conocer el trabajo que hacen distintas personas y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo veo a los jóvenes que tiene este pastor y son jóvenes que realmente marcan mucho la generación actual y la iglesia. Entonces, y los conoció así, en la calle. Entonces, yo creo que uno habría que ver, Freddy, que el llamamiento específico de ese líder, pues lo tenga él en claro y no sea solamente un tema emotivo, porque hay muchos líderes que se emocionan y dicen, no, es que yo tengo que estar actualizado con esta generación y ya, mira, yo también me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero yo creo que Dios es el que debería ser, a través del Espíritu Santo, el filtro del líder. Si realmente es eso que tú estás haciendo, la forma en cómo tú te estás vistiendo, es realmente un elemento para poder ganar a las personas donde Él te está llevando, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera pregunta que debería hacerse este líder. ¿Hasta qué medida Dios me ha llamado y hasta qué medida lo que yo me he visto me va a ayudar? Es parte de lo que Dios está poniendo. Es como, por ejemplo, en la política. Yo tengo un amigo que es cristiano, él es político, asesor del Congreso y demás. Él siempre viste formal y yo a veces me burlo porque él en una salida de amigos, él viene con terno y todos estamos con jean, con polo, ¿no? Y nos burlamos, a veces le hacemos
bromas porque él se viste así, pero él se viste así porque en donde trabaja, él necesita vestir así. Y siempre está a contar. O sea, porque las veces que viene a la iglesia y demás, sale pues de su trabajo porque el tema político es así. Entonces, yo creo que Dios nos llama de manera específica para poder trabajar con ciertos tipos de personas y muchas veces nuestra forma de vestir puede ser parte del trabajo que necesitamos desarrollar, ¿no? Pero debe ser eso y no debería ser la inmadurez o la emocionalidad de líder, porque muchos se emocionan y ya pueden tergiversar el camino y no es así. Y lo segundo, creo yo, Freddy, que es que el líder no debe perder el objetivo, ¿no? Y el objetivo del líder, ¿cuál es? El objetivo del líder es extender el reino de Dios. Cuando ya nosotros nos hemos olvidado de eso, hemos perdido el objetivo. Cuando, por ejemplo, creemos que nuestro objetivo es figurar en las redes sociales como los líderes más chéveres de esta generación, hemos perdido el objetivo. Nuestro objetivo es extender el reino de Dios, es predicar a Jesús. Ese es nuestro objetivo. Y si nosotros, nuestra forma de vestir, está se está yendo del objetivo, pues estamos mal, ¿no? Entonces, resumo esto en dos cosas. La primera, como te decía, yo creo que tú me preguntaste hasta dónde. Lo primero es que dentro de hasta dónde es preguntarte, ¿cuál es mi llamamiento? ¿A dónde me ha llamado el Señor? Y si mi forma de vestir, si lo que yo estoy haciendo es parte de lo que Dios me ha llamado. Y lo segundo, esto que estoy haciendo, la forma en cómo me estoy vistiendo, ¿está dentro de la extensión del reino de Dios o me he ido del objetivo? ¿Es parte para la extensión del reino de Dios o ya no? Entonces yo creo que esas dos cosas pueden ayudarle al líder a ponerse un filtro y decir, no, 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 creo que yo ya me estoy excediendo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo, no, yo quiero ganar a los adolescentes, me voy a tatuar todo el brazo para que digan, ¡ah, qué chévere Elizabeth, ¿no? Que con su tatuaje, qué bacán! Pero yo me preguntaría, Señor, al hacerme un tatuaje, ¿es parte de la extensión de tu reino? ¿Voy a ganar muchas más personas tatuándome el brazo? ¿No? Entonces de repente puede ser solo mi emoción. Y yo puedo querer tatuarme mi brazo diciendo que por mi trabajo con los adolescentes, pero en realidad no es parte del objetivo sincero, honesto que Dios me ha dado. Entonces yo creo que eso es ya algo muy personal de cada líder con Dios, pero hay dos cosas importantes dentro de su filtro. Hacia dónde Dios me ha llamado y si lo que estoy haciendo, si como me estoy vistiendo, si lo que estoy fomentando, pues es parte del objetivo de extender el reino de Dios. No sé si he respondido a tu pregunta, Freddy. Amén, pastora, gracias. A ti. Yo que Excelente, quería pastora. acotar, pastora, estaba escuchando un testimonio de hace poquito en Salvemos a la Familia, el testimonio de un pastor que estaba perdiendo a su hijo. Él es pastor, es un pastor muy exitoso, Dios lo respalda, su iglesia está creciendo, pero estaba perdiendo a su hijo. Y una de las cosas que me llama la atención de cómo él poder ganarse el corazón de su hijo fue que a su hijo le gustaba jugar en el PlayStation y él no sabía. Entonces él dice que se compró su PlayStation y él empezó a practicar también para cuando llegue el momento poder hacerlo con su hijo y con sus amigos más. Entonces un día los encontró ahí y entró su papá ahí a la habitación, al cuarto, y sus hijos estaban jugando. Y él dijo, ¿no podemos jugar con ustedes? Pero papá, esa es la tecnología. Y todo, no, sí. Entonces se puso a jugar con él. Y él fue así llegando y ganando también en el corazón de su hijo. Y bueno, gracias a Dios, ahora su hijo también ha vuelto al Señor. Pero es interesante, ¿no? Hacer cosas que a veces nos parecen un poco raro, extraño,
pero es bueno, pastora, pienso las estrategias para poder alcanzar a las personas, ¿no? A los jóvenes, a los adultos, a todos, ¿no? Así. Gracias, pastora. Gracias a ti. Muy interesante su aporte y de verdad me está ayudando a poder abrir un poco más mi conocimiento. Gracias, pastora. Qué bueno, gracias a Dios por eso, solo somos instrumentos. Hay algo importante, si me permites un rato, Mari, para escucharte, y es que, hermanos, la figura puede cambiar porque debe ser contextual, pero nunca el fondo. La palabra de Dios es la misma, siempre, y debe mantenerse así. La figura, las formas, Jesús cambió sus formas y sus estrategias, y utilizó muchas, diferentes, muy sacadas de foco para esa generación, como diría Freddy, muy raro, ¿no? Pero el fondo fue el mismo, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces eso es algo que no debemos de salirnos. El día que nos hemos salido de la palabra, hemos perdido absolutamente todo. Mari, ¿querías agregar algo? Amén, pastora. Sí, yo les comparto una experiencia que tuve, ¿no? Yo tengo dos hijas y un hijo. Y mi hija la mayor ya tiene ahorita 30 años. Pero para mí fue muy difícil como madre, porque yo crecí en una iglesia donde nos exigían que nos vestíamos con la falda larga, ¿no? Y usar el cabello largo. Bueno, no, yo en esa parte no hay. Pero yo, cuando ya mi hija también, ya tuve mi hija la mayor, yo le inculcaba de esa vestimenta, ¿no? Ella se vestía así. Pero cuando ya a la iglesia iban llegando señoritas o adolescentes ya de otra manera, entonces yo tenía esa idea, personalmente le digo, bueno, hay que decirle a las chicas también que se pongan falda. ¿Por qué tienen que venir así? O sea, yo a mi forma de pensar, ¿no? Pero yo fui viendo en mi hija me dice, mamá, ella viene así con su pantalón jean, ¿por qué yo no puedo venir? ¿Acaso es pecado? Ella me decía eso, ¿no? Y le digo, hermana, que yo para darle una explicación a mi hija me costaba mucho, me costaba, le digo así sinceramente, porque yo había venido ya de una doctrina o de una enseñanza que ya me habían dado a mí así, y era pues una persona dogmática, dije, no, así se tiene que ser, así te vas a vestir. Incluso yo le compraba los vestidos largos a mi hija, y mi hija se sentía incómoda, hasta que un día me dijo, mamá, me dijo, no quiero hacer eso, a mí me gusta. Entonces yo empecé a vivir ya, a escucharla, a ver y a respetar su decisión, ¿no? Y cuando ya le empecé a poner ya jeans, o le empecé, ya venía la crítica, la hija del pastor, ¿por qué está andando así? ¿Y por qué anda? La verdad que para mí era una lucha, pero mi hija se sentía bien, porque yo veía que nosotros adolescentes, los jóvenes, los adolescentes de sus edades, conversaban, se reían. Y a veces mi hija venía, pues ella le gusta tocar el teclado, venía pues mamá, iba a enseñar a la iglesia, a veces se encontraba con el diácono, no, llegaba llorando, mamá, que el diácono, que tengo que ponerme mi falda para venir a tocar la iglesia. Y hermano, yo tuve que orar mucho, porque en realidad no, en ese tiempo pues no había una persona que de repente un psicólogo, ¿no? Pero yo oré bastante, con mi hija orábamos, conversábamos, comencé a entender, y ahí llegaban las señoritas, ya iba mi hija, ya se iba haciendo señorita, ya 15, 14 años, yo ya, el Señor como que me decía, no, tienes que entenderlos. Yo los entendí, empecé a entenderlo, porque si uno no lo vive, hermana, no lo va a poder decir. Lo empecé a entender porque ya tenía mi hija ya con la segunda ya fue diferente ya. Entonces a veces uno piensa de que venimos de un contexto de que nos han enseñado y queremos implantar ahí en la iglesia, y eso muchas veces el único quien puede hacer eso es el Señor, el que puede cambiar sus corazones, el que puede darle identidad en todas las áreas de su vida es el Señor. Y la verdad le digo, hermana, que ahora yo me siento contenta porque mi hija sigue sirviendo al Señor, pero ya su actitud de ella ya es diferente, ya, ¿no? Y los entiendo.
Y bueno, mi segunda hijita está estudiando, ya termina psicología. Con ella tengo un apoyo, pero gracias a Dios en la iglesia. Ella apoya a los adolescentes, a los jóvenes, está ahí. Entonces, hermana, yo aprendí a entender eso. Y a veces yo, hasta ahora todavía existen hijas o hermanos que dicen, no, que tiene que venir con cabello largo, que tiene que venir con la falda larga. Todavía tienen ese contexto. Y a veces yo digo, no, bueno, ya les tocará, porque yo a veces veo a los hermanos que más hablan son los que tienen hijas, tienen hijos. Todavía están pequeños, todavía van a ir creciendo, y a veces hay que tener también modo fino de poder hablar, entenderlos a los jóvenes. Esa es mi aportación. Gracias, Mari. Qué linda experiencia como mamá. Hay algo importante, hermanos, y es que no nos debemos salir de la palabra. Y entender la palabra es ¿qué cosa? Es hacer hermenéutica y exégesis del texto. Y en ninguna parte del texto dice el tema de la falda. O sea, muchas veces hemos confundido dogmas, ideas, pensamientos de hombres y los hemos hecho principios bíblicos. Incluso hemos dicho, la Biblia dice, a Dios no le agrada. Un momentito. Cuando tú me vas a hablar en nombre de Dios, enséñame la interpretación correcta de la palabra. No me cojas versículos. Dame una interpretación apropiada de la palabra. Si no está en la palabra, no está bien interpretada la palabra, es tu idea. Yo hoy día puedo venir con el versículo Judas se ahorcó y les puedo decir, hermanos, ahorquémonos todos. Dios dice, acá está en la Biblia. Si Judas lo hizo, ¿por qué no nosotros? Y está en la Biblia. Y les puedo decir, Dios dice tal cosa. ¿Yo les estoy dando una interpretación apropiada? No. Estoy sacando la palabra fuera de contexto. Así que mucho cuidado. Cuando yo les digo, el día en que hemos dejado de entender las escrituras, hemos perdido todo. Y muchos pensamientos de hombres lo hemos hecho principios bíblicos. Mucho cuidado. La interpretación de las escrituras, apropiada y correcta. Exégesis, hermenéutica, idioma original de las escrituras. ¿Quieres hablarme de algo? Vamos a hablar bien. No me estés sacando versículos, porque la clásica, por ejemplo, el tema de la falda, es de que no debemos, o tema de luces o lo que sea, es no debemos traer el mundo a la iglesia y cogen ese versículo. Pero han hecho un análisis contextual de lo que quiso decir el autor, por qué dijo eso. Entonces, cuidado, vuelvo a repetir, si voy a cogerlo así, yo hoy día vengo y les digo, Judas se ahorcó, ahorquémonos todos juntos. La Biblia dice. Y Sara Sarita se mata de la, pero es verdad. La Biblia dice, yo le puedo decir, hermanos, que está en la Biblia. Yo no lo digo, Dios lo dice, todavía puedo decir. Entonces, Pastora, pero disculpe, siempre se ha cogido el libro de Deuteronomio 22:5. sí, pues. Donde dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Un versículo de todo un libro. Pero siempre es el versículo clave que siempre se agarra. Pero la Biblia no se lee por versículos. La Biblia, para respetar, bueno, la falda y otras cosas como las luces no son parte de la doctrina. Para que sea doctrina, usted lo ha dicho, no debe decir en un solo verso. Correcto. Tenemos que ir en diferentes. Así es. Aspectos, ¿no? Para que sea doctrina. Entonces la falda no es una doctrina. Las luces no son una doctrina. Correcto. Muy bien, Elba. Por eso es que cuando alguien nos quiere venir a decir con un versículo, un momentito, ¿tú me quieres hacer el bíblico? No, a mí me das la interpretación del texto. Es más, quienes pusieron la división de capítulo y versículo fueron los monjes, ¿no? En su proceso de interpretación. La Biblia no se lee así por capítulo, no está dividida, no lo dividieron, se lee completa. ¿Ustedes sabían eso o no? Amén. Y lo que tenemos ahorita en las manos es un acercamiento a lo que dice el texto original, griego, hebreo. Entonces, si usted me quiere hacer una buena interpretación, dígame lo que dice en el original, su interpretación apropiada en el original. Así se interpretan las escrituras.
porque si no, estamos simplemente diciendo lo que nos parece entender, y tiene validez, porque tú puedes entender cualquier cosa. Como les digo, para mí Dios dice que me ahorque, porque es justo. Pero eso no es así. Estamos haciendo lo mismo. Estamos sacando versículos para interpretar. Entonces, ustedes, ¿por qué les digo esto a ustedes? Yo no podría decir esto pues de manera abierta. Estamos aprendiendo en un círculo de estudios, porque ustedes son líderes, pastores o personas con carga ministerial. Y no podemos seguir conduciendo a la iglesia por pensamientos de hombres. No. Tenemos que conducir a la iglesia por lo que está en las escrituras. Las escrituras. No lo que a ti te parece entender de ellas, sino lo que está en las escrituras, lo que se quiso escribir en ese tiempo, en ese contexto, lo que quiso decir el autor en ese contexto y en ese tiempo. Entonces, así se interpretan las escrituras, si no, estamos guiando a la iglesia a las cosas que nos parecen. ¿Qué pasó con una iglesia X hace casi ya 2 años? El líder, con versículos bíblicos, hizo que las personas que estaban en su equipo se acostaran con él. Y les decía que si se acostaban con él, se purificaban. Y cogió muchos versículos. ¿Qué hizo? Eisegesis. La eisegesis es sacar fuera del contexto el texto. Así que, hermanos, ya no estamos en la época, ya ustedes no están en el nivel para sacar versículos y predicar sobre versículos solamente. Puedes tú predicar de un versículo puedes hacer toda una prédica increíble, pero después de entender el contexto del autor. Hermenéutica, exégesis, texto original. Una profesora nos hizo hacer toda una perícopa, y a mí una de mis partes favoritas de la Biblia es la oración de Jesús en el Getsemaní. Y lo que encontré fue asombroso, comparando con el griego y muchas cosas que yo creía entender, pero que en el texto no era así. Entonces, eso es estudiar las escrituras. Si yo voy a predicar, tengo que hacerlo de esa forma. No voy a predicar de un versículo. Entonces, si no, voy a coger cualquier versículo y ya. No sé si por ahí están algunos de mis alumnos. Cuando yo tenía clases presenciales, yo les decía, hermanos, nos vamos a poner en dos grupos y se van a enfrentar con los debates. Creo que estuvo Miriam, no me acuerdo. Y les decía, van a responder sus posturas con versículos. Pero hermano, es la postura equivocada. Busca tu versículo. Tú estuviste, ¿no, Miriam? ¿Me parece? Amén, pastor. Ah, y sacaron versículos, ¿no, Miriam? Para defender algo incorrecto, ¿te acuerdas? Sí, pastor, tuvimos que sacar. Esa era la consigna. Y ahí les demostré que muchas veces cuando nosotros no somos respetuosos de la palabra de Dios, la podemos sacar y utilizar como nos conviene. Y podemos manipular a la iglesia de acuerdo a cómo nos conviene, y eso no es nuestra labor. Así que cuidado. Ya estamos en otro nivel. Y por eso los animo, los exhorto a que no nos dejemos guiar por ideologías de hombres. Vayamos a las escrituras, interpretémosla como tiene que ser interpretada. ¿Sí? Así como tiene que ser interpretada. Dejémonos de estar sacando versículos y sobre eso estar queriendo entender cosas. La Biblia no es un libro que se interprete así. Así que, hermanos amados, por favor, por amor al ministerio, por amor a las personas que dirigimos, debemos estudiar un poco más las escrituras, ¿no? Estudiarlas, darnos el tiempo para eso. Entonces, si están interesados en el tema, ahí búsquense estudios de hermenéutica, estudios de exégesis, bájense su diccionario en el griego, en el hebreo, hay aplicativos incluso, para que comparen. Y cuando lo interpreten de esa forma, wow, el texto va a cambiar todo el sentido. Hay solo un versículo, por ejemplo, ustedes han escuchado ese versículo que dice, y Dios está en la puerta y llama, ¿no? Y si alguien escucha, muchos, él entrará y cenará con él y él contigo. ¿Se acuerdan? Ese versículo se utiliza para evangelizar, ¿sí o no? Pero no debería ser utilizado para evangelizar porque no fue escrito en ese contexto. Ese versículo contextualizado, comprendido adecuadamente, se refiere a los líderes y pastores de la iglesia. En aquel tiempo sacaron a Jesús fuera de la iglesia. Imagínense.
Y era una reprimenda de parte de Juan que les estaba diciendo, ustedes están haciendo iglesia como les parece, diciendo Jesús cuando Jesús está afuera. ¡Wow! Cuando tú entiendes la Biblia dentro de su contexto, es otra cosa, hermano. Es como dice la palabra, es una espada de doble filo. ¿De doble filo por qué? La espada de doble filo, ¿cómo es? Punta aquí, punta aquí. Si yo la cojo mal, puedo herir a otro, ¿sí o no? Y me puedo herir a mí mismo. Por eso es que tiene que tener mucho cuidado al usarse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase y es el tema de los procesos de duelo. ¿Ya? ¿Alguien me dice qué es un proceso de duelo? ¿Qué entienden por proceso de duelo? Diferentes tipos de sentimientos acumulados o de Ya. cambio de actitud, como enojarse, llorar, arrepentirse. Ok, ok, Tati, buenísimo, gracias por tu aporte. ¿Qué entendemos por procesos de duelo? Es un tiempo de dolor, es un Ya. tiempo de tristeza, de aflicción, de depresión, de ¿Debido a qué? opresión, a la pérdida de alguien, o de repente, más que nada cuando uno pierde a alguien. Muy bien. Ha dicho la palabra clave, mi hermana Sarita, y es pérdida. Vamos a recordar cuáles son las fases del proceso de duelo. ¿Sí? Atentos. Fases del duelo. Las fases del duelo más frecuentes por las que pasa un ser humano tras la trágica experiencia de sufrir una pérdida personal, divorcio, salud, trabajo, amistad, muerte de un ser querido, etc., no son muy distintas de unas personas a otras. Las fases de un duelo son: la fase de negación. La primera reacción de una persona que sufre una pérdida es levantar sus primeros mecanismos de defensa para postergar, aunque sea un poco, el impacto de la agresión que la noticia necesariamente implica. Esta primera barrera defensiva lo lleva a decir y sentir: no quiero, no puede ser, debe de ser un error. La persona se convence de que ha habido una equivocación. La negación es un mecanismo de defensa que nos acompañaba a lo largo de toda nuestra vida y ante la noticia de una pérdida se hace presente para conceder una tregua entre la psiquis y la realidad. En la negación existe una búsqueda desesperada del tiempo necesario para pensar en el futuro de manera más serena, tomando distancia temporal de lo que sucede, buscando una más saludable adaptación al evento que apareció demasiado abruptamente. La negación es un verdadero intento de amortiguar el efecto del primer impacto. La fase de negociación con la realidad. Esta fase del duelo refiere a la persona al pensamiento mágico más primitivo. Aparecen las ideas de negociar la realidad. Se piensa en hacer un trato con la vida, con Dios, con el diablo, con el médico. Si la pérdida es de salud. La negociación es una nueva conducta defensiva que trata de evitar lo inaceptable, un canje que pretende restitución a cambio de buena conducta. La gran mayoría de estos pactos son secretos y solo quienes los hacen tienen conciencia de ello. La fase de depresión. Finalmente todos los pasos anteriores se agotan y fracasan en el intento de alejarnos de la realidad. La depresión suele aparecer con sentimientos de angustia e ideas circulares y negativas. Lo particular en este caso es que estas ideas no son solo la causa de la depresión, sino también y sobre todo su consecuencia. La depresión es más bien el resultado de la conciencia de lo ya perdido. Por supuesto que, como es predecible, esta etapa se resuelve más rápidamente cuando la persona encuentra el coraje y el entorno donde poder expresar la profundidad de su angustia y recibir la contención que necesita frente a sus temores y fantasías. La depresión es la fase del duelo donde más se atascan las personas. Pero hay una emoción que, según nos permitimos expresarnos, va sacando poco a poco de los síntomas depresivos, y esta emoción es la ira. La fase de la ira. Cuando la persona ve por fin la realidad, intenta todavía rebelarse contra ella, y entonces sus preguntas y sentimientos cambian. Nacen otras preguntas: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No es justo. Y aparece el enojo con la vida, con Dios y con el mundo. En ocasiones la persona expresa una ira que inunda todo a su alrededor. Nada le parece bien, nada le conforma, y su corazón rezuma dolor, odio y rencor. Y aunque parezca mentira, su autoestima atropellada por la realidad se da cuenta de que lo que necesita, y es verdad, es expresar su rabia para poder liberarse de ella. La fase de aceptación.
Llegar aquí requiere que la persona haya tenido el acompañamiento y el tiempo necesarios para superar las fases anteriores. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido elaborar su ansiedad y su cólera, ha resuelto sus asuntos incompletos y ha podido abandonar la postura autodiscapacitada ante la depresión. Sea como fuere y más allá de cuánto se tardó en llegar hasta aquí y cuánto esfuerzo haya demandado, a esta etapa se llega casi siempre muy débil y cansado. Esto se debe al esfuerzo de renunciar a una realidad que ya no es posible. Ahora, como regla general, uno prefiere estar solo, preparándose para su futuro y hacer evaluación sobre el balance de su vida, una experiencia que siempre es personal y privada. Las personas que llegan a esta etapa de aceptación suelen conquistar en su interior, por fin, un remanso de paz. Si el video te gustó, por favor. Muy bien. Entonces, el duelo tiene, ¿qué cosa? El proceso de duelo tiene Depresión. etapas. Fases, ¿no? Fases, etapas. Etapas. Muy bien. Tiene etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La fase de Negación. La negación. Correcto. Muy bien. Vamos a ver entonces procesos de duelo. La atención pastoral. Atención a través. Atención pastoral. En procesos de duelo. Muy bien. Algo importante, amados hermanos, que debemos entender aquí es que cuando una persona ha perdido a alguien o ha perdido algo, el proceso de duelo no solamente se hace cuando pierde a una persona. El ser humano pasa procesos de duelo cuando, por ejemplo, pierde algo o alguien. Digamos, sueños que han trazado. De repente esta persona, por ejemplo, hablaba con una pastora y me decía, mira, Ed y yo para este año programé aperturar un negocio. Y el tema de la pandemia lamentablemente me cerró todo eso. Entonces ella ha sentido una pérdida. La palabra clave en el tema de procesos de duelo es pérdida. Puede ser pérdida de una persona, pérdida de una cosa, pérdida de una situación, etc. Pérdida. ¿Ok? Y ante esta circunstancia, lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es ponernos en el lugar del otro. Y la palabra clave acá es amor y consuelo. De repente, a tu parecer, puede ser ridículo lo que la persona esté sintiendo. Pero tú no le vas a decir a alguien que acaba de perder a su hijo, pero hermana, nosotros somos cristianos, el morir en Dios es ganancia. ¿Ustedes creen que eso sea apropiado? ¿Quién es mamá o papá? Y me puede decir lo que siente. Imagínense que hayamos perdido un hijo. Y venga alguien y nos diga, pero hermana, ¿por qué usted llora? Si el morir en Cristo es ganancia. ¿Qué sentirían? Pastora. Realmente es bien triste, pastora, porque yo pasé. Oh, mi hermana. Sí, a mi esposo, sí. Sin la ayuda de Dios, yo creo que es difícil pasarlo. Pero gracias a Dios, Él me dio fortaleza, me dio mucha fortaleza, fuerza, fortaleza. Y yo estoy bien consciente de que Él ha tomado control de todas las áreas de mi vida. Sí, pastor. Siento mucho eso. Primero, mi hermana Sarita, y gracias por abrirnos su corazón. Y pues, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta. En el momento en el cual hemos sentido una pérdida, ¿qué palabras o qué acciones nos gustaría recibir de nuestros hermanos? La verdad es un apoyo muy grande que digan que el Señor te llene de paz, vamos a orar por ti. Esas palabras. Gracias, gracias. Sí. Gracias por abrirnos su corazón. Definitivamente, cuando una persona está en un momento de dolor, en este caso ante una pérdida, lo mejor y lo necesario hacer es ponernos en su lugar.
a través de dos cosas, el amor y el consuelo. Porque no existe una palabra que vaya a aliviar su corazón. Eso solo lo hace Dios. Pero nosotros somos sus instrumentos, ¿no? Entonces, probablemente varios de nosotros hemos pasado pérdidas. Yo perdí a la que consideraba una mamá, mi tía, era mi segunda madre, me crió desde chiquita. Y cuando ella murió, las personas que vienen a mi mente son aquellas que, por ejemplo, estuvieron conmigo cuando antes, ¿no? Íbamos al cementerio y ya estaban metiendo el ataúd debajo de la tierra. Y es el momento donde tú sientes que realmente ya no lo vas a volver a ver nunca más. Y en ese momento las personas entran en pánico. Y yo recuerdo que me tiré al piso y lloré de manera desconsolada. Y se acercó la esposa de mi abuelito y me abrazó de una manera así muy fuerte. Me dijo, tranquila, me dio alcohol, me dio agua. Y yo a ella la quiero mucho, porque estuvo en ese momento. No me acuerdo de algunas otras palabras, la verdad no recuerdo mucho de lo que me hayan dicho. Me acuerdo de ella, me acuerdo de las personas que estuvieron, que me abrazaron, pero no me acuerdo mucho de lo que me dijeron. Me acuerdo de lo que hicieron, de que oraron por mí, de que estuvieron conmigo, pero las palabras no me acuerdo mucho, porque el ser humano cuando está sumergido en dolor no escucha y muchas veces necesita ese abrazo. Algo muy lindo hizo nuestro maestro. Su mejor amigo había muerto y él sabía que lo iba a resucitar. Un poco medio raro, ¿no? Que sabiendo que lo va a resucitar llore. ¿Por qué lloró? Lloró por muchas cosas, ¿eh? Hay muchas interpretaciones teológicas del texto. Pero hay una que a mí me gusta mucho. Y es que él nos enseñó a través de esto, de que la mejor manera de consolar el corazón de otra persona es a través del amor y el consuelo. Y mostrarnos así ante los demás pueden hacer mucha diferencia. Entonces, no podemos consolar a una persona si primero no nos ponemos en su lugar y no utilizamos el amor y el consuelo. Entonces, está bien orar por la persona, pero yo creo que, al menos es lo que a mí me funciona, cuando tengo que atender a alguien que ha perdido a alguien o que está pasando por un momento de dolor, pues simplemente voy y le digo, aquí estoy para lo que tú me necesites. Y lo que tú me necesitas, si es lo que quieras, aquí estoy. ¿Qué necesitas ahorita? ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos? ¿Ya comiste? ¿No? Porque muchas veces cuando estamos sumergidas en el dolor no tenemos hambre. Te voy a traer una sopita, ¿no? Y me evito en ese momento decirle un montón de cosas, que en ese momento la persona no me va a escuchar. Porque ¿cuál es la primera fase? Dijimos, la negación. La negación. Esa persona no entiende que la otra persona no está. Es normal. Y dice, no, es que a mí me parece verlo, me parece que va a volver, me parece que va a venir, me parece que cuando llegue a mi casa va a estar, me parece que no se ha ido, me parece que lo siento, creo que estoy soñando, dicen muchos. Creo que es una pesadilla, ya pronto voy a despertar, es la negación. Entonces en ese momento tus palabras se van a ir al vacío y no es lo que la persona necesita quizás, sino que tú le hagas saber que estás con ella y pues que estás para lo que se necesite, desde comprarle agua, desde atenderlo, desde darle una ofrenda, desde abrazarlo, desde traerle una sopita a su casa. A veces hablamos mucho, hermanos, pero predicamos muy poco. ¿Cómo es esto? La predicación de la palabra de Dios va más allá que palabras. La predicación de la palabra de Dios son hechos. Ponerlo en práctica. Así es, son hechos. Pero nosotros somos bien hablanchines, pero pocos predicadores. Entonces, ¿qué quisiéramos recibir en ese momento? La persona está en negación, ¿no? Y no es el momento que alguien venga y te diga, pero hermana, ya está en la gloria del Señor, ¿no?
Ya, no pronto lo vamos a ver, sí, quizás, ¿no? Pero yo quiero verlo ahorita, no pronto. Yo quiero abrazarlo ahora. Entonces, eso es parte del proceso que debemos entender cuando nos toque trabajar con alguien, y ahorita tenemos muchos casos que han perdido un ser querido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo primero? Ponernos en su lugar a través del amor y el consuelo. Yo creo que acá le agregaría una palabrita más, son las acciones de amor y consuelo. Un Pastora, apoyo ahí, moral, un apoyo espiritual, El apoyo. apoyo moral, espiritual. Muy bien, Sarita. Mi hermano Saúl, perdóneme, quería decir algo desde hace rato, lo escuchamos. pastora, ahí también iría, no, como digo, atención, porque cuando alguien pierde una persona, esa persona necesita un poco de atención. Bueno, yo también le voy a contar un poco de lo que me ha pasado cuando perdí a mi madre. Necesitaba un poco de atención, no solamente en ese momento del entierro o en ese momento del velatorio, no, sino durante los meses o el tiempo que pasaba también, un poco de atención, un poco quizás de condolencia, que quizás, no sé, una persona se siente en ese momento. Yo, bueno, por mi parte, me volví muy sensible, y no, yo quería que alguien me diga, no, o, bueno, que no me preocupara, o algo bonito, pero bueno, digo gracias a Dios, porque en un momento yo lloraba siempre, y un momento llegó a decirme alguien que yo mentira lloraba. Hermano Saúl llora mentira, sabiendo que su mamá está en la gloria del Señor. Entonces, no sé, la verdad, otros cómo se sentirían con eso, pero yo sí me había sentido, pero en ese momento muy mal, pero después dije, Señor, solamente tú me puedes sanar mi corazón y me puedes consolar. Entonces, ahí no se siente, por eso yo lloro por las personas que en este tiempo pierden la vida, por la enfermedad y ahora por estas dificultades que está pasando en el Perú. Yo lloro mucho y ojalá que Dios escuche, ¿no?, ese ruego y que las cosas se solucionen. Gracias, mi hermano Saúl, por compartirnos su corazón. Siento mucho lo de su mamá. Esa es una pérdida irreparable, pero confío en que el Señor siga consolando las veces que usted lo necesite, su corazón. Y lo que usted ha dicho es algo muy importante. Necesitamos atender a la persona que está pasando este proceso. Y atenderlo, y acá, hermanos, hay una crítica bien fuerte a la iglesia. A veces creemos que con la frase nos toca orar, creemos reducir el evangelio a un evangelio pasivo. Y les cuento algo que de repente espero esto pueda enseñarles. A mí me enseñó mucho. En una iglesia X, importante, muy importante, había fallecido un pastor que dedicó muchos años de servicio a esa iglesia. Cuando yo me enteré, me dolió muchísimo y me puse de inmediato en comunicación con su esposa, su hijita, para poder asistirlos de la mejor manera. Y luego una amiga pastora de la iglesia, porque yo ya no estaba en esa iglesia, me contó algo que me dejó muy mal. Y es lo siguiente. Me dice que en la reunión pastoral estaban todos los pastores y se dio en ese momento la noticia. Y que el pastor dijo, el pastor que lideraba todo esto dijo, bueno, hermanos, sí, pues nos toca orar y vamos a orar. Oraron y eso fue todo. En ningún momento alguien dijo, vamos a ver a su esposa, dividámonos en estos momentos ya que estamos acá. Usted se va a sostener a su esposa, usted a su hijita, usted va a ir a hacer tal cosa, usted a lo otro. Oraron y eso fue todo. Y a veces podemos confundir el evangelio con la palabra, nos toca orar. Jesús oraba.
pero no solo oraba, hacía mucho. Y realmente me entristeció mucho escuchar esto entre pastores, ¿no? Porque cuando pasamos cosas así, tenemos que orar, por supuesto. A mí me gusta orar. Pero también en mi oración le digo siempre al Señor, dime qué me toca hacer respecto a esta situación. Enséñame qué debo hacer. Porque estoy orando, pero debo hacer también. Entonces, esto es a veces lo que muchas veces no nos preocupamos en encontrar. ¿Qué me toca hacer, Señor? Y esa debería ser nuestra oración, ¿no? Ahorita, frente a lo que está sucediendo, hay dos familias que ahorita están llorando a dos jóvenes que han muerto. Y hay muchas familias que ahorita están preocupadas por los desaparecidos, por los que están en el hospital, por el joven que ya no va a volver a caminar. Y nosotros estamos orando, correcto, pero hay algo más que nos toca hacer probablemente. Y esto toca muy fuertemente, por ejemplo, el corazón de aquellos que son padres. Yo he visto a muchas mamás solidarizarse con las mamás de estos jóvenes. Y de hecho en muchos de los carteles donde le han puesto un lugar de homenaje a estos dos jóvenes, hay muchas frases de mamás que dicen pudieron haber sido tus hijos. Y hay muchas familias que están saliendo con sus hijos, ¿no? Y entonces, muchas veces, hermanos, podemos ser poco humanos. La iglesia se ha deshumanizado bastante. Ya nos estamos olvidando de lo que es consolar, correr en el herido, de lo que es auxiliar al necesitado, secar las lágrimas. Ya nos hemos olvidado de eso, parece. Nos hemos hecho poco humanos y hemos reducido el evangelio a 4 paredes. Y al menos yo no encuentro ese evangelio en mi maestro. Encuentro a mi maestro orando mucho, pero haciendo. Entonces la gran pregunta es, yo no sé si ustedes ya se han preguntado, ¿qué me toca hacer frente a lo que está pasando en mi país? ¿Puedo orar? Sí, pero ¿qué más me toca hacer? Hay muchas cosas que yo en lo personal encuentro. Una de esas, creo yo, es que esta generación nos ha quedado muy grande. No estamos preparados para liderar una generación con tanto potencial. Hermanos, ahorita no hay un partido que represente íntegramente a la iglesia. ¿Qué nos dice eso? Que necesitamos personas con conocimiento y con temor a Dios, que puedan ocupar esos lugares. Y nosotros somos responsables de que eso suceda. Entonces, ¿qué más nos toca hacer? De repente, ¿qué hacemos con los que ahorita necesitan consuelo? ¿Qué hacemos con los que ahorita están llorando? ¿Qué hacemos con los que perdieron a sus hijos? Mi mamá me decía, ¿no? Y de hecho me daba una idea. Me dice, ¿sabes? Yo quiero ir a la casa de este chiquito, yo quiero ir a abrazar a su mamá. Yo quiero ir. Le digo, pues, si quieres, hazlo. Únete con las mamás si eso está en tu corazón, hazlo. Yo no sé si ustedes se han preguntado qué les toca hacer frente a esta situación, porque es nuestro país. Es el lugar donde Dios nos ha plantado. Y a todos nos duele. Pero la gran pregunta es, ¿oro? Perfecto. La gran batalla del cristiano está en sus rodillas. ¿Pero qué me toca hacer? De repente me toca estudiar más. Quizás me toca cuidar mejor a esta generación. Miriam dijo algo.
Dios ha despertado en mi sentir por los adolescentes. Y es que esta generación es imparable, estos adolescentes, estos jóvenes. ¡Wow! ¡Qué generación! Y yo me siento muy chiquita queriendo liderar una generación tan grande. Y eso quiere decir que necesito prepararme más en todo sentido, ¿no? Y es un reto, es un reto. Entonces, amados hermanos, el hermano Saúl decía algo, la atención a la persona que está pasando un momento de dolor. En el proceso, pero también después. Durante, pero también después. Entonces, amados hermanos, esto es parte de lo que nosotros debemos escuchar. Y sí es cierto, María, muchos no lo entienden. Y me apena que dentro de la iglesia, sobre todo, la iglesia ahorita está como gran ausente de lo que está pasando en el país. Y no debería ser. Y esto es algo que debemos luchar para mejorar, cambiar y empezar a hacer. Y de hecho, creo que muchos de ustedes son parte de eso, por eso están aquí ahora, ¿no? Por eso han decidido prepararse más, por eso han decidido estudiar, prepararse para seguir. Y no debemos dejar de hacerlo, amados hermanos. Es importante, es nuestro reto, ¿no? Una vez conversando con mi amigo, que les digo que es político, él es cristiano. Anoche, de hecho, estuvo en un evento de jóvenes cristianos políticos. Había una regidora cristiana, él y otros más que están en política, son cristianos. Son poquitos, son poquitos. Entonces yo le decía, ¿qué te impulsó a ti a entrar a la política, no? Y me decía, lo que pasa es que yo creo que este mundo necesita conocer a Dios. Y si yo quiero dar a conocer a Dios, debo entrar a los lugares donde se toman las grandes decisiones para un país. ¡Wow! Genial. Y en eso está, ¿no? En eso está. Entonces, es importante, hermanos amados, no dejar de prepararnos para poder suplir la necesidad que está ahorita latente y consolar cuando las personas, ahorita el país se ha declarado en un estado de duelo, las universidades están en toda una semana de duelo, mis clases han sido suspendidas porque nos duele la pérdida, ¿no? Todo ha sido suspendido, Todo pastora, ha ¿no? sido Todas suspendido. las universidades han Así suspendido. es, porque nos duele, Elba, a mí me duele la pérdida de estos jóvenes que se hayan tenido que levantar, salir a la calle, exponerse ante muchas cosas para poder lograr un cambio. Entonces, Menos no. Seguimos con la clase. entonces es eso, ¿no? Y debemos entender que debemos consolar a los que están pasando momentos de dolor, ¿no? Así que yo agradezco a mi hermana Sarita, a mi hermano Saúl por abrir sus corazones. Y probablemente ellos ahorita van a entender, si yo le traigo a mi hermana Sarita y le pongo con la mamá de Inti, pues va a tener mucho que decirle. A mi hermano Saúl le puedo poner de repente con la mamá del otro joven, Brian. va a tener mucho que decirle, ¿no? Entonces es importante, amados hermanos, consolar de manera activa, consolar de manera activa. Orar está bien, pero no lo es todo. Orar está bien, sin orar no podemos estar, pero no lo es todo. La gran pregunta es, y esa es una pregunta muy personal, yo no les puedo decir qué hacer, su Dios mismo les puede decir a ustedes, es preguntarnos qué nos toca hacer, ¿correcto? Bien, entonces hemos visto que hay etapas y dentro del proceso de duelo, la primera parte necesitamos ponernos en el lugar del otro, necesitamos actuar y necesitamos atenderlo durante y después. Y yo diría acá que necesitamos ser pacientes. ¿Por qué? Porque de repente podemos hacer
lo que le hicieron a mi hermano Saúl. Ay, tú ya mentira lloras. Hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar el dolor y la forma que esa persona tiene para poder suplir su dolor, expresar su dolor, diría yo, para expresar su dolor. Nosotros no somos nadie para juzgar eso, porque toda persona tiene derecho de hacerlo. Yo hasta ahora lloro por mi tía a veces. La recuerdo en las Navidades y me duele su ausencia. A veces digo, ¿dónde estará? Si ella estuviera acá, digo, es que no vas a poder superar eso un 100%, o sea, no es que, y yo siento mucha paz porque sé que está con el Señor, pero la extraño a mi abuelo, lo extrañaré siempre. Entonces, ante esto hay que ser pacientes porque cada persona tiene su forma de expresar y en eso tenemos que ser, y el otra palabrita, respetuosos. Y acá hay algunas cosas que yo les quiero sugerir también cuando ustedes atiendan personas en proceso de duelo. Evalúen ya el proceso de duelo aproximadamente se debe desarrollar de manera saludable. En los 3 primeros meses debemos observar de alguna manera mayor calma en la persona dentro de los 3 primeros meses, ¿no? Si esto no sucede, ya van 3 meses y la persona sigue en el mismo nivel de desesperación, pues debemos estar muy atentos de poder acompañar su proceso con un profesional. Sí, porque de repente puede ingresar en un estado depresivo crónico y la depresión es parte del proceso de duelo, pero es una depresión saludable en el camino, por decirlo así. Es un dolor saludable que va a ir mejorando, ¿no? Entonces, la forma de atender a una persona en duelo, ¿cuál es? Es atender, como decía Saúl, atender y saber cómo se siente. ¿Cómo estás hoy? Sí, mira, hoy día ya comí un poquito. Me dio un poquito de hambre. Ok, bien. ¿Cómo estás hoy? Siguiente semana. ¿Cómo estás hoy? Debemos ver que esté recuperando la estabilidad. Si esto no sucede, debemos estar ojo con esto, porque de repente necesita un proceso profesional. Ahora, yo le sugeriría que desde el inicio la persona requiera de una intervención profesional, incluso desde el inicio. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que todo su proceso sea óptimo. ¿No? Entonces, sí es importante recibir la intervención profesional. ¿Qué hacemos los psicólogos? Cuando tenemos un paciente que está en un proceso de duelo, lo que hacemos es evaluar a qué magnitud está su dolor. Si está dentro de los parámetros saludables para poder desarrollar su proceso o si es que debemos hacer otro tipo de intervención. Ahora, dentro del tema del COVID, ¿no? Por ahí respondiendo un poco, Mari, lo que me pones en el chat, hay algunas cosas diferentes. Por ejemplo, la despedida al ser querido. Esto es algo que a diferencia de otras épocas no se está haciendo, porque hay muchos que, por ejemplo, pierden a su familia y de acuerdo a los protocolos de ley, ya no pueden despedirlos. Es más, ya no se pueden hacer velorios, ¿no? Y la entrada a los cementerios es de mínimas personas. Eso crea en la persona la falta de despedirse de su ser querido. Y eso tenemos que propiciar. Si ustedes tienen personas que hayan perdido su familia y no se lograron despedir, es necesario propiciar que se despidan. ¿Cómo? Una carta, todo un día pueden dedicarle, cocinen la comida favorita, hablen de él, despídanlo de alguna manera, porque el hecho de despedir a la persona es el inicio para iniciar todo el proceso de duelo. Si no hay este inicio, este despegue, esta apertura, es un proceso pospuesto.
y esto puede afectar después a la persona. ¿Ok? Entonces la despedida del ser querido es algo importante. Luego vimos otro tema y es la paranoia. ¿Qué es la paranoia? Es el miedo al contagio, por ejemplo. Miedo a morir de la misma manera que murió mi ser querido, ¿no? La persona tiene miedo y piensa que va a morir igual. Entonces esto es algo que también no tenemos que manejar. ¿Cómo? Siendo pacientes con la persona, pero hablando con ella y permitiéndole que entre en conciencia de que no necesariamente esto va a ocurrir. Entonces son dos cositas distintas dentro de los procesos de duelo a cómo eran antes los procesos de duelo, antes del COVID. Y esto habla de una asistencia diferente, ¿no? Sería lindo que ustedes hagan un culto, por ejemplo, para despedir a las personas que murieron por COVID y puedan pedir a la iglesia que venga de repente con algún objeto del ser querido. Hermanos, esto no son cosas así medias chamanescas ni nada por el estilo. No, son parte de los procesos terapéuticos que hacemos, ¿no? Es necesario que el paciente despida a la persona, puede hacerlo a través de una oración, pero necesita tener el contacto más cercano posible con su familiar. Entonces, de repente, a veces tener un elemento de esa persona hace que de alguna manera podamos decir, no, es que esto es de él, esto es de ella, y le entrego esto al Señor. Y simbólicamente, emocionalmente, está despidiendo a la persona. Entonces, eso no es ningún chamán ni nada por el estilo, sino esto dentro de un proceso terapéutico de despedida, ¿no? Oramos todos juntos, llora lo que tengas que llorar, oramos por ti, te prestamos mucha atención y es la idea. Pero necesitamos propiciar como líderes los espacios de despedida para las personas que hayan perdido a sus familias en épocas de COVID, porque muchos de ellos no lo han tenido. ¿Sí? Y es necesario que se despidan de las personas. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a los procesos de duelo? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Ok, amados hermanos, entonces vamos a cerrar este espacio orando al Señor por todos los retos que tenemos y pues los animo a seguir adelante, seguir firmes, siendo luz en este tiempo de mucha oscuridad. Padre amado, gracias por todo lo que tú nos permites vivir, presenciar. Señor, te pedimos de que nos muestres el camino. ¿Qué necesitas de nosotros? Aquí estamos, Señor. Oramos por nuestro país. Sí, Padre, te pedimos perdón, te pedimos misericordia, te pedimos paz. Y te preguntamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Yo te pido que hables al corazón de cada uno de mis hermanos de manera muy personal. Háblales, muéstrales tu corazón para con cada uno de ellos. Oramos en esta noche por las personas que han perdido a sus seres queridos durante el COVID, en nuestras iglesias, en otras iglesias, de repente alguno de mis hermanos aquí presentes. Yo te pido que puedas seguir derramando consuelo en sus corazones. Ayúdanos a ser esos brazos que los consuelen. Ayúdanos a ser las personas que puedan sostenerlos en tiempos de dolor. Y oramos también por las familias que hoy están de duelo, por sus hijos que han fallecido, Señor, en estos días, o muchas familias que están ahora preocupados por los que no aparecen, por los que están en los hospitales. Señor, oramos por ellos. Te pedimos, Señor, tu paz, pero también muéstranos el camino. ¿Qué debemos hacer? Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes ante el dolor de alguien. Porque, Señor, no es tu evangelio. Tu evangelio no es un evangelio de indiferencia, Señor, ante el dolor. Es un evangelio real. Porque tú lloraste. Porque tú abrazaste.
porque tú estuviste, Señor, con el que te necesitaba. Perdónanos porque muchas veces hemos sido muy pasivos ante el dolor de los demás. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente tu evangelio. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por sus corazones, por su tiempo, por el esfuerzo que están haciendo. Seas tú hablando a sus corazones, Padre, siempre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, un abrazo a la distancia. Dios los bendiga mucho. Estemos orando firmes y pues abrazándonos unos a otros. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Cuídense. Un abrazo, bendiciones. Pastora, Pastora. bendiciones. Bendiciones, Dios le pastora. bendiga, pastora. Bendiciones, Bendiciones, mis hermanos. hermanos. Dios me lo bendiga. Hola, bendiciones. Bendiciones.